Bienvenidos a la parte 3 de esta clase, en donde vamos a tratar el tema aprendizaje y conocimientos jurídicos. Es decir, vamos a destinar esta tercera parte a analizar la comprensión y el aprendizaje de los conocimientos jurídicos por parte de los adolescentes. En relación con el programa de la materia, hemos señalado que tenemos una unidad completa, la unidad 4, para tratar estos temas. De modo que aquí vamos a hacer solamente una breve presentación. Sin duda se trata, además, del tema más difícil porque implica, para nosotros como adultos, descentrarnos de nuestra manera de comprender los conceptos. Vamos a empezar señalando que el aprendizaje de conocimientos jurídico-políticos implica la formación de conceptos, si es que queremos pasar más allá del mero recitado de información. La formación de conceptos es un proceso progresivo y complejo. Muchas veces puede parecer que el sujeto ha adquirido un concepto, pero en realidad se trata de un protoconcepto, es decir, una serie de enunciados sobre un tema, pero que no están interrelacionados entre sí, que no forman una red. Lo que caracteriza al sujeto que ha adquirido un concepto es que puede ir y venir por la estructura conceptual, por la jerarquía conceptual, y que puede hacer inferencias y sacar conclusiones a partir del concepto. Por eso los conceptos no se aprenden de manera aislada, sino siempre por grupos conceptuales. Y por eso no se forman de un día para otro, sino que demandan un tiempo de construcción durante el cual se van configurando y enriqueciendo. El significado de un concepto para el sujeto va emergiendo lentamente a partir de la relación con otros conceptos. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta al hablar del aprendizaje de conocimientos jurídicos es que el avance en el desarrollo cognitivo se produce por dominios de conocimiento. Es decir, el aprendizaje no es un proceso general y único que se va aplicando a diferentes objetos o campos del saber, sino que por el contrario, la capacidad de abstracción y de conceptualización se va desarrollando según campos de conocimiento, según dominios de conocimiento. Por ejemplo, un adulto puede haber desarrollado una gran capacidad de abstracción y de conceptualización en temas de ciencias sociales, pero no así en temas de física o de ciencias experimentales. ¿De qué depende esta posibilidad de conceptualizar en cada uno de los campos? Pues depende de las experiencias del sujeto, de las oportunidades que tenga de estar en contacto con cada uno de estos campos del saber. Además, esto nos alerta respecto de que el tipo de procesos cognitivos implicados en el aprendizaje en cada dominio serán diferentes de los procesos implicados en otros tipos de aprendizaje. No es lo mismo resolver un problema en física que en historia. El uso de las estructuras de pensamiento según el tipo de problemas y la naturaleza del objeto será diferente. Hay procesos específicos con factores que inciden de manera diferente. Por ejemplo, la incidencia que tienen los aspectos emocionales o los aspectos valorativos en el aprendizaje de las ciencias sociales es diferente de la incidencia que tienen en el aprendizaje de las ciencias naturales y experimentales. Entonces, esto obliga a estudiar los procesos cognitivos de dominio, las características de los conocimientos previos de dominio, las secuencias psicogenéticas de construcción en cada dominio, los procesos de cambio conceptual en cada dominio. Por último, vamos a señalar como una visión general del aprendizaje que el aprendizaje consiste en una construcción activa del sujeto. Es una construcción que hace el sistema cognitivo del sujeto y no una recepción pasiva de información. Por construcción activa, entendemos que el aprendizaje es siempre resultado de una interacción entre los conocimientos del sujeto, los conocimientos previos del sujeto y el objeto de enseñanza. O sea, frente a la misma enseñanza recibida, cada alumno aprende algo diferente. Esto es porque en el aprendizaje juegan un papel central los conocimientos previos del sujeto. Y cuando nos referimos a conocimientos previos, no solamente hablamos de los aprendizajes anteriores relacionados con el tema, nos referimos a todo el bagaje mental con el cual la persona se aproxima a ese conocimiento. Sus capacidades, creencias, concepciones, hipótesis personales, representaciones sociales, prejuicios, aprendizajes de otras disciplinas, etc. Con todo esto, uno se aproxima al nuevo objeto de conocimiento.
Entonces el aprendizaje, cuando no se hace de manera memorística, siempre supone una reestructuración o reorganización de los conocimientos previos. Es decir, como señalábamos antes, nunca se aprenden los conceptos de manera aislada. Por el contrario, el docente debe ayudar a los alumnos a establecer relaciones significativas entre el nuevo conocimiento y los conocimientos que ya posee. Ahora bien, esta ayuda no se logra solamente mostrándole a los alumnos cuáles son estas relaciones. Por el contrario, el docente debe conocer el tipo de procesos cognitivos particulares que intervienen en el aprendizaje, en este caso en el dominio jurídico-político. Y vamos a ver entonces, para finalizar, qué factores tenemos que tener en cuenta para comprender el aprendizaje de conocimientos en el dominio jurídico y jurídico-político. Los vamos a diferenciar analíticamente, pero por supuesto, en la mente del sujeto funcionan todos de manera conjunta. Por un lado, las concepciones del sujeto acerca de las nociones sociales. Los alumnos llegan a la clase con concepciones personales acerca de los fenómenos que van a ser objeto de enseñanza. Es decir, han escuchado hablar de la Constitución, del gobierno, de las leyes y han construido concepciones personales para explicarlos, para comprenderlos. Para esto, el sistema cognitivo, o sea, para elaborar estas comprensiones, el sistema cognitivo se ha valido de las experiencias del sujeto para elaborar estas concepciones. Entonces, las investigaciones en psicología educacional nos muestran cómo los adolescentes y los niños, por ejemplo, tienden a homologar la autoridad presidencial con la autoridad familiar. O bien que tienden a naturalizar los fenómenos sociales, a concebirlos como armónicos, a explicarlos con criterios personales y con criterios morales. Nos referimos, por ejemplo, a las investigaciones de Tono Castorina y de Alicia Lenzi y de los equipos que ellos dirigen. Las concepciones personales actúan como un marco asimilador, pudiendo incluso distorsionar el aprendizaje, el conocimiento que se está aprendiendo, o en otros casos hasta generando un rechazo de la información escolar, es decir, no se aprende. Por eso resulta muy importante que el docente se familiarice con este tipo de investigaciones acerca de los procesos cognitivos en el dominio de las ciencias sociales y jurídicas. ¿Para qué? Para poder comprender el tipo de razonamiento de los alumnos, para poder comprender el tipo de errores de los alumnos. Esta debe ser una de las bases más importantes para la elaboración de estrategias de enseñanza. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta para comprender los aprendizajes en el dominio jurídico-político es el papel que juegan las representaciones sociales. Todas las nociones sociales están altamente influenciadas por representaciones sociales, mucho más que las nociones en otros campos disciplinarios. Y esto es así porque los fenómenos de los que tratan las ciencias sociales son también objeto del sentido común. O sea, reciben también una definición desde el sentido común, forman parte de la vida cotidiana. El docente puede diferenciar estos dos significados, el del sentido común y el de la ciencia, porque es experto. Pero el adolescente muy probablemente el niño o el adolescente muy probablemente esté mezclando estos dos significados. Entonces, el docente tiene que ser muy consciente del papel que juegan las representaciones sociales y los valores en el aprendizaje de conocimientos jurídico-políticos. Además, porque cuando enseñamos estos temas, estamos tocando temas delicados, sobre los cuales los alumnos no solo tienen concepciones previas, sino que ya tienen una valoración. Decimos un poco en broma que cuando el docente anota en el pizarrón Gobierno Nacional o peronismo, puede recibir aplausos o abucheos por parte de los alumnos, mucho más que el docente que escribe mitosis o el docente que escribe ecuaciones. Esto tiene que ver con que ya están connotados emocionalmente estos conocimientos. Y entonces el primer trabajo del docente es poder convertirlos en objeto de reflexión científica más allá de las representaciones sociales. Otro punto que vamos a tener en cuenta, tal como ustedes ven en el PowerPoint, es las capacidades del sujeto, el pensamiento formal. Es decir, otro factor que influye en el aprendizaje de nociones científicas en general es sin duda las capacidades cognitivas que ha desarrollado el sujeto. En los adolescentes, el pensamiento formal, el pensamiento abstracto, está en vías de construcción. El pensamiento de la preadolescencia es un pensamiento de carácter concreto y recién en la adolescencia se empiezan a desarrollar las capacidades del pensamiento adulto, del pensamiento formal, como son
la capacidad de formular hipótesis, el pensamiento deductivo, la abstracción, la capacidad de comprender lo real en relación con lo posible, entre diferentes capacidades. Estas se van desarrollando durante la adolescencia y además no se desarrollan por generación espontánea, sino a través de la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento. Y tal como señalábamos antes, no se desarrollan de manera general y luego se aplican a cada campo del conocimiento, sino que se desarrollan por dominios. Uno puede tener una capacidad de abstracción más desarrollada en el dominio social y menos desarrollada en el dominio de las ciencias naturales y experimentales. De manera que entonces es necesario ayudar a los alumnos a comprender el tipo de abstracciones y de conceptualizaciones propias del dominio social. Muchas de las dificultades que se producen en el aprendizaje de conocimientos jurídicos se deben a que los docentes atribuyen a los alumnos una capacidad de abstracción que todavía no desarrollaron. Volviendo a lo que señalábamos en la primera parte de esta clase, si estos conocimientos se enseñan de manera muy abstracta y a ello se suma la descontextualización del conocimiento, esto produce que los alumnos no entiendan el sentido de lo que están aprendiendo y opten por repetirlos memorísticamente. Y la realidad es que la sensación de poder entender lo que uno está aprendiendo es uno de los elementos que más estimula la motivación por el aprendizaje. Nuestro siguiente punto es el solapamiento entre el lenguaje cotidiano y el científico. Este solapamiento también influye enormemente en el aprendizaje del conocimiento jurídico de las ciencias sociales en general. Antes señalábamos cómo los fenómenos sociales son definidos tanto desde la ciencia como desde las representaciones sociales. Esto se manifiesta claramente en el lenguaje. En el aprendizaje de las ciencias sociales, un obstáculo especial lo constituye el uso de un lenguaje técnico compuesto por términos que tienen además un significado cotidiano. Como señala Alicia Camillioni, en otras disciplinas lo que se ignora no se puede decir. En cambio, en las ciencias sociales, las palabras no suelen ser nuevas para los alumnos, y esto facilita la confusión de significados o el reemplazo del científico por el cotidiano sin que el alumno se dé cuenta de que lo está haciendo, sin que el alumno se dé cuenta de su ignorancia o de su confusión. De manera que los alumnos no suelen preguntar por estas palabras porque creen que las conocen. A veces los docentes dan un glosario a principios de año, pero aún así es muy difícil para el docente anticipar todas las posibles palabras que van a tener una diferencia de sentidos. Justamente, como decíamos antes, porque al ser experto, tiene muy naturalizada esta multiplicidad de significados y de sentidos. Pensemos en palabras como delegar, poder, división política. Los chicos creen que las conocen y no preguntan por su sentido estrictamente científico. Las utilizan con el sentido cotidiano. Entonces, el mejor consejo que podemos dar en relación con esto es escuchar muy atentamente lo que preguntan los chicos y lo que dicen los chicos para tratar de captar en qué sentido están utilizando cada palabra. Y por último, como último factor, señalamos que el aprendizaje de conceptos en ciencias jurídicas y jurídico-políticos es necesariamente un aprendizaje interdisciplinario. Para aprender y comprender conceptos en ciencias sociales en general, el alumno siempre debe manejar conceptos de otras disciplinas sociales y que además no son conceptos sencillos. Como señalábamos antes, el concepto de poder, ¿sí? No son conceptos en absoluto sencillos de comprender. La comprensión de contenidos en ciencias jurídicas, en derecho, es indisociable de ciertos conocimientos de historia o de geografía o de sociología. Entonces el docente tiene que mostrarle a los alumnos cómo se relacionan los contenidos de esta materia con los conceptos de otra materia. De lo contrario se producen aprendizajes fragmentados, sin sentidos y sin posibilidad de integrarlos y de articularlos. El docente tiene que poder anticipar la red conceptual que se requiere para cierto aprendizaje y traer a la clase explícitamente estos conceptos. Bien, hasta aquí entonces hemos tratado de contarles algunas cuestiones a tener en cuenta para pensar el aprendizaje de los conocimientos jurídico-políticos. Para cerrar esta clase, veamos que estas ideas vuelven a tratar cuestiones que vimos en la parte 1 de la clase, relativas al conocimiento escolar y a la descontextualización del conocimiento. Creemos que es importante que el abogado que va a dar clase de educación ciudadana
tenga muy claras las diferencias entre enseñar y aprender conocimientos jurídicos en la universidad y en la escuela básica. El conocimiento jurídico en la escuela básica está al servicio de la formación ciudadana y ello implica no solamente otras estrategias de enseñanza, sino también otros objetivos y otros recortes de contenido muy diferentes que los de la universidad. Muchas veces los profesores que enseñan conocimientos jurídicos en las escuelas toman como modelo implícitamente la forma en que estos conocimientos se transmiten en la carrera de Derecho. Y sin entrar aquí a discutir las maneras de enseñar y aprender Derecho en la universidad, que no es objeto de nuestra discusión en este momento, sí nos parece importante cuestionar su adecuación para la enseñanza en la escuela, es decir, para la educación ciudadana. Bueno, esperamos que esta clase haya servido para aportar algunos nuevos elementos a aquellos que asumen esta apasionante tarea de enseñar conocimientos jurídicos en la escuela básica, es decir, que se dedican a la educación ciudadana. Muchas gracias.